Pauta de análisis en la 100.5. Bueno, hace un ratito en Primera Pauta hablábamos con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, un poco mirando, ¿no es cierto?, todo lo que está pasando, sucediendo al interior de las izquierdas y por lo tanto qué tipo de oposición va a emerger. Pero también es muy interesante lo que está pasando en el mundo de las derechas. Ya no se habla de una derecha, sino de las derechas. Y también, ¿no es cierto?, cuál es el posicionamiento y la manera estratégica en que se empiezan a preparar para asumir a partir del próximo 11 de marzo el gobierno liderado por José Antonio Kast. Tenemos en línea al presidente, diputado también de la UDI, Guillermo Ramírez. Muy buenos días, Guillermo. Constanza Santamaría y Claudia Álamo aquí. Muy buenos días, Claudia. Hola, Constanza. ¿Cómo están? ¿Qué tal, presidente de la UDI? Partamos por saber su evaluación. Nosotros conversamos el día que se dio a conocer el nuevo gabinete, el gabinete que va a acompañar a José Antonio Kast. Nos tocó ahí conversar ahí en la OPE, ¿cierto?, en la oficina del presidente electo. Quedó satisfecho como presidente de la UDI, estoy hablando. ¿La UDI está contenta con su representación de solo un ministro en el gabinete de José Antonio Kast? A ver, los gobiernos se van instalando por etapas, Connie. Y lo que ocurrió la semana pasada es que se cumplió con la primera etapa. La primera etapa de nombrar a estos 24 ministros, que son la cara visible. Si un partido está o no está conforme con su participación en el gobierno, eso es algo que uno puede responder después de que termine la instalación. Ahora, si tú me preguntas si a mí me gusta el diseño del gabinete, mi respuesta es sí. La principal razón por la que me gusta es distinta de la que normalmente se dice en los medios. A mí me gusta porque yo siempre he tenido una obsesión con esto de lograr generar grandes mayorías, construir grandes mayorías. Nosotros defendimos mucho que pudiéramos ir todos juntos en una lista municipal. No ocurrió lo mismo con la lista parlamentaria. Yo abogué mucho por una primaria amplia también de la oposición a nivel presidencial. Yo siempre he pensado que para derrotar a la izquierda, uno lo que tiene que hacer es aspirar a construir grandes mayorías que a uno le permitan además tener mayoría en el Congreso y de ese modo aprobar las leyes que Chile necesita. Este gabinete es eso. Este gabinete representa el 62% del rechazo, tiene a ministros que vienen del mundo del Partido Republicano, Social Cristiano, otros ministros que vienen del mundo de Chile Vamos, personas que se han dedicado a la política pero que son independientes, como, no sé, Mara Cedini, y también tiene dos ministros que vienen de la exconcertación, con lo cual se intenta plasmar en el gabinete este 62% que yo estoy seguro que es lo que necesitamos para tener mayorías y poder gobernar. Claro, es una apuesta estratégica, esas mayorías no la tienen en el Congreso, más bien podría ser, ¿no es cierto?, una mayoría política social, porque no es una mayoría legislativa. Así es. Ajá. Pero al final, si tú está Jimena Rincón, por ejemplo, en el gabinete, si tú en la Cámara Alta, en el Senado, incluyes a demócratas, ya empiezas a tener mayoría. Sí. En la Cámara de Diputados tú tienes razón, ahí nosotros necesitamos empezar a buscar los distintos proyectos a diputados que nos quieran apoyar. Claro, por eso llama la atención que no hayan incluido, usted habla de un gobierno, ¿no es cierto?, que logró hacer un arco grande, pero llama la atención que no hayan incluido finalmente a Johannes Kaiser. Él ha estado bastante molesto, lo ha hecho saber en varias entrevistas, veía una el fin de semana en el Clinic, dice que finalmente lo hicieron perder el tiempo. Entonces llama la atención que no hay, para usted como presidente de la UDI, ¿fue un error no haber incluido al Partido Nacional Libertario? Lo que pasa es que este no es un tema cerrado. Decir que no hayan incluido significa como que el partido ya se quedó fuera. Aquí las conversaciones yo espero que sigan. Y como dije en la respuesta anterior, como los gobiernos se van formando por etapas, todavía hay momentos y espacios en los cuales el Partido Nacional Libertario puede entrar e influir con sus ideas. Yo quisiera que sí entraran, y yo quisiera que en las conversaciones que el Partido Nacional Libertario tiene con el gobierno entrante, porque estas conversaciones entre ellos dos no participa la UDI, pero que en esas conversaciones pudiese llegar a un acuerdo de cómo integrar al Partido Nacional Libertario y cómo ellos puedan colaborar. Sí, pero ellos mismos dijeron que no, que en el fondo lo que les habían, o sea, Johannes Kaiser dijo que lo que le habían ofrecido... y que no son vagón de cola tampoco. Exactamente. Así dice, tal cual. Y entonces si no aceptaron
el gabinete que les propusieron, porque obviamente les propusieron un gabinete y él, entiendo yo, que había pedido defensa, justicia, bueno, que eran importantes para ellos, ¿no? Es difícil verlos sumarse, no sé, por una subsecretaría, ¿o no? Que Sí, podría es ser la difícil, opción, ¿o no? es difícil, pero se puede. Ujú. Es evidente que a nivel de gabinete, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, consideró que si es que se les ofreció un espacio, que no lo sé, lo que se les ofreció no era adecuado a sus pretensiones. Pero yo la verdad es que creo que, y en esto ha estado al menos la UDI, cuando a uno lo invitan a un gobierno de emergencia, diciendo aquí lo que necesitamos es formar una especie de coalición de emergencia para poder resolver los temas que hoy día quejan de manera urgente a Chile. Bueno, al menos en el caso de la UDI, nosotros en la primera vuelta, esa noche, y también en la segunda vuelta, acogimos ese llamado sin poner condiciones. Si Ujú. ustedes parten preguntándome, oiga, pero la UDI, partido grande, segunda fuerza política en el Congreso, tiene un solo ministro, es porque nosotros además no condicionamos nuestra participación a un cierto número Mm, de ministros, subsecretarios, porque creemos que este llamado al presidente de la República a un gobierno de emergencia sí. es algo que hay que tomarse con responsabilidad. Ahora, es legítimo que alguien no acepte porque pueda considerar de que lo Mm, están utilizando, no ninguneando. sé, bueno, puede ser, no, yo ahí no quiero utilizar calificativos, solo era Johannes Kaiser, pero creo que las conversaciones no han terminado y capaz que muchas de las cosas que se dicen en los medios tengan que ver con esas Mm. conversaciones después que se tienen en privado. Sí, hablamos esta mañana con el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. En horas previas al gabinete hablaba Pablo Longueira, un hombre que ya no milita en la UDI, pero que sin ninguna duda es referente para varias generaciones, en que él más bien cuestionaba el diseño del gabinete. Él decía que una de las debilidades históricas que ha tenido la derecha es que la derecha política desconfía de la derecha política. Es decir, que se llega al gobierno y que se olvida un poco que son políticos los que llegaron al gobierno y que recurren a muchas personas del mundo privado. Y por eso decía él, hay varios ministros que van a hacer yogures con fecha de vencimiento muy pronto. ¿Usted visualiza esa crítica que hace Pablo Longueira? A ver, a mí como presidente de partido, y espero que los otros presidentes de partido que están colaborando con este gobierno nuevo hagan lo mismo. A mí lo que me corresponde es ir y apoyar a todos los ministros, a todos, para que a todos les vaya bien y todos sean exitosos en su gestión. Obviamente, Claudia, que hay algo humano en que uno dice, bueno, hay ministros que me gustan más que otros, hay ministros que uno considera que fueron un tremendo acierto y otros que a uno le pueden despertar dudas. Eso es legítimo, es humano. Pero a mí hoy día no me corresponde decir cuáles creo yo que son mejores o peores. A mí lo que me Mm. corresponde es apoyarlos a todos para que a todos les vaya Sí. bien. No, él hace mención Eh, a la falta de política, porque dice que a la hora de los conflictos lo que se requiere es política más que independiente, y a la falta de estructuración de una coalición, dice él, que dé sustento y apoya al gobierno. A eso se bueno, refería. la política es clave. Gobernar es difícil, si no, pregunten al presidente Boric que chocó de frente contra una guitarra. Y por lo tanto, la experiencia en gobernar es valiosa, la densidad política es valiosa, y entonces el rigor técnico tiene que ir acompañado de esas dos cosas, de la densidad política y de la experiencia en gobernar. Y como yo les decía hace un minuto, como el gobierno se instala en etapas, bueno, ahora viene una etapa muy importante, que es el nombramiento de subsecretarios, y allí, por supuesto, que habrá que reforzar a los ministros que han sido durante su vida, han estado en actividades ajenas a la política. Y yo estoy seguro que eso va a ser así, porque José Antonio Kast, que fue diputado 16 años y que sabe mucho de política y que respira y come política desde chico, sabe que la política es importante. Y por lo tanto, el presidente electo, yo no tengo dudas de que a la hora de conformar los equipos tiene todo eso sobre la mesa, tiene todo eso en mente, el tema del rigor técnico, pero también la experiencia de gobernar y la densidad política. Ya, o sea, Así que usted yo tiene... no soy, yo creo que ni el presidente electo, ni yo, ni nadie que lleve tiempo en política va a despreciar la política. Yo sé que es muy importante, a pesar de que desde afuera a veces no se pueda entender, pero es muy importante si uno quiere poder gobernar bien y tener un gobierno estable. Ya, o sea, hay un reconocimiento de su parte, Guillermo Ramírez, de que aquí falta experiencia, un manejo político. Obviamente está Claudio Alvarado y está José García Rumino, pero son los dos que
que hay una falta de política, pero que debiera verse compensada, mejorada con el nombramiento de los subsecretarios y subsecretarias? No estoy diciendo eso por ¿Qué es una lo que razón súper estás simple, diciendo? Connie, porque todos los gobiernos, desde Elwin a la fecha, han tenido en su gabinete personas que son políticos y personas que vienen de afuera de la política. Lo que estamos viendo ahora no es excepcional, lo hemos visto, insisto, en todos los gabinetes. Lo que estoy diciendo es que en aquellos lugares, ministerios, en donde uno tenga ministros que vienen de mundos ajenos a la Ujú. política, lo sensato y lo que probablemente ocurra es que haya un refuerzo con personas que tengan experiencia política, tal como se ha hecho en todos los gobiernos hacia atrás. Pero en el comité Entonces, político, perdón, hablar, diputado Ramírez, el comité político siempre ha sido el núcleo más político de todos. bueno, y Y aquí acá, hoy día, es que hoy día la vocera de gobierno, por ejemplo, no tiene militancia política. pero es política, ¿quién puede dudar de ¿Sí? eso? Lleva años en política, lleva años en debate, Tampoco no tiene ha tantos trabajado en el mundo años. privado, está trabajando, bueno, es una figura joven y en su juventud se ha dedicado a la política, ya no viene el mundo privado, viene el mundo de los centros de estudio, viene el mundo del debate, es una persona política, no es una persona que venga saliendo de la empresa, por decir algo, podría Ya. haber salido de otro lado Como también. otros, como Viene de la otros que academia y viene de los centros de estudio, pero, y qué bueno el punto que tú haces, porque justamente desde donde se dirige la parte política de un gobierno, el presidente Kast tomó la decisión no solamente de poner a dos ministros políticos, sino que de poner a dos ministros con una cantidad de experiencia difícil de igualar. Claudio Alvarado fue Mm. ministro, subsecretario, diputado, senador y ha sido parte del comité no, estratégico de la UDI sí, desde eso hace nadie lo 20 pone en años. duda, nadie lo pone en Y lo duda. mismo, y lo mismo Eh, Pepe García en la SECPRES. Ahora estamos conversando con el diputado y presidente del partido de la UDI, Guillermo Ramírez. Parece ser que Máximo Pavés va a ser el subsecretario del Interior de José Antonio Kast. Eso está listo, ¿no? Pero si tú sabes lo que te voy a decir, Connie. ¿Qué va a decir? Los subsecretarios no están listos hasta que están Bueno, nombrados por el presidente. Bueno, se lo pregunto de otra manera. Si fuera Máximo Pavés el subsecretario del Interior de José Antonio Kast, ¿qué le parecería? A mí me encantaría, creo que es una persona muy talentosa, tiene experiencia política, estuvo en la SECPRES, es profesor universitario, es experto en materias constitucionales. La verdad es que es una persona que reúne dos características que son raras de encontrar, que por un lado es una persona extraordinariamente capaz en la academia, digamos, él es profesor titular en la Universidad Católica, ni más ni menos en la Facultad de Derecho, pero al mismo tiempo tiene experiencia política. Ahora, aquí la decisión la toma el presidente, lo que estoy diciendo es una obviedad, pero es Mm. así. Acá él no está ni nombrado, ni confirmado, ni nada, en ningún cargo, pero si el presidente Kast finalmente toma la decisión de incorporarlo, yo creo que sería una gran Mm. incorporación. Sí. Guillermo Ramírez, ayer venía en el DF una muy interesante entrevista al nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y es bien interesante, bueno, porque plantea un poco cuál va a ser el diseño, ¿no? En esta línea de un gobierno de emergencia en el punto económico. Y dice lo siguiente, dice, si llevas 12 años creciendo a un promedio del 2% y quieres llevar la economía a crecer a un 4%, que es lo que finalmente él pone como meta, él dice, eso no se hace con cambios marginales. Todos los cambios que se hagan van a generar resistencia. Lo mismo que pasó en Chile cuando se liberalizó la economía. ¿Le preocupa, digamos, esta resistencia que plantea el nuevo ministro de Hacienda que podría generar esta apuesta económica? O sea, me preocupa en el sentido de que estamos todos conscientes de que va a existir y de que de algún modo vamos a tener que vencer esa resistencia para poder hacer los cambios que Chile necesita. Por ejemplo, el ministro Quirós ya dijo que el 1 de abril o antes del 1 de abril va a enviar el proyecto de ley de reforma tributaria para bajar impuestos. Sí. Nosotros sabemos que ese es un debate que en Chile siempre ha sido extremadamente duro. Nosotros siempre apelamos a un gobierno lo más pequeño posible, que recaude lo que necesita recaudar, pero lo más pequeño posible para que la economía crezca y haya más trabajo y suban los salarios. Y la izquierda es insaciable en esto y siempre quiere que los impuestos suban. Entonces, ahí vamos a tener muy temprano, durante este año, cuando asume el presidente Kast, un gallito que va a ser Acuérdese, duro. y acuérdese que Mario Marcel
justamente con el Intentó hacer gallito esto. de reforma tributaria, digamos, hacia otro lado, eso sí, la rechazaron y fue un golpe que dejó dañado probablemente el diseño del gobierno. En ese sentido me pregunto si usted tiene temor respecto de cuánto pueden, ¿no es cierto?, estirarse los márgenes de los cambios. Es que los que tenemos experiencia en política, más que temor, entendemos que estos son desafíos. Claro, Yo sé que va a ser realmente difícil aprobarla y tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para poder aprobarla. Esto se hace conversando con los del frente cuando uno no tiene los votos, bueno, generando mayorías culturales o sociales. Tenemos varios desafíos. También hay un tema, vamos a tener otro gallito en el tema de la desregularización, o sea, más que desregularizar, porque la idea no es dejar sin regulación, tener una regulación que sea más sensata y que combine mejor el tema del cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico del país. Ahí también vamos a tener distintas miradas y vamos a tener que ser capaces de convencer al Congreso y a la ciudadanía de que si lo que nosotros queremos es tener un mejor futuro para nuestros hijos, es importante que el planeta lo cuidemos, pero al mismo tiempo es importante que haya desarrollo económico. Entonces, efectivamente, ahora lo que yo he visto del ministro Quirós o del próximo ministro Quirós, la verdad a mí me entusiasma mucho porque lo veo con un sentido de realidad muy grande y lo veo muy empoderado. O sea, yo a él lo veo opinando sobre cuáles deberían ser las prioridades en el Ministerio de Medio Ambiente o de Energía, siempre con la mirada puesta en lo que le encomendó el presidente de la República, que es generar más crecimiento económico y tratar de atraer inversión. Entonces, eso lo tomó en serio lo que dijo el presidente, enhorabuena, y lo veo muy empoderado, lo veo muy entusiasta, así que tengo gran fe en lo que él puede hacer y por supuesto que va a contar con todo el apoyo de la UDI en lo que emprenda. Guillermo Ramírez, se levantó una cierta polémica ayer a raíz de las declaraciones de Mara Cedini, de una entrevista que dio en la tercera, ¿sí? Donde le preguntan por la designación de la futura ministra de Seguridad, ¿cierto? De la ministra Steiner, como ministra de Seguridad, y ella dice que no fue una improvisación, sino que era una conversación que ya llevaba un buen tiempo. Y esto levantó la polémica de si desde cuándo existía esta conversación y si no era impropio o incluso con un potencial conflicto de interés, si es que se puede llamar así, porque no es un privado, es parte del Estado, de la Fiscalía, en estas conversaciones que habría sostenido el presidente electo con la entonces fiscal de Tarapacá. ¿Qué le parece a usted que hay ahí algún eventual conflicto? A ver, yo he oído las críticas de Sí. los parlamentarios de izquierda, por lo menos de dos, y la verdad es que me parece una crítica débil y un poquito absurda. O sea, es evidente que para que ella llegue a ser ministra, tiene que haber conversado con el presidente Kast. Eso es obvio, esto no fue telepáticamente, esto fue una conversación. Y la conversación tiene que haber sido más o menos así. Hola, Trinidad, soy José Antonio Kast, he visto tu currículum, he visto lo que has hecho, me gustaría incorporarte al equipo como ministra de Seguridad. Y la otra tiene que haber dicho, estoy tan honrado, presidente, pero tengo que pensarlo, hablarlo con mi familia. Ya, volvamos a hablar en una semana. Así son las conversaciones para ser ministro de Estado. Y eso no tiene nada de raro, y yo no veo dónde puede haber un conflicto allí. Claro, si es que en la izquierda se está pasando el rollo de que vienen hablando hace 2 años y que el presidente Kast viene haciendo cosas impropias, tratando de influir en la fiscalía, eso es totalmente absurdo y no hay ningún elemento que a estas personas les permita afirmar eso. Nada. Entonces, la verdad es que aquí se trata de torcer un poquito la frase de Mara Cedini para tratar de hacer parecer como si el presidente Kast hubiera tenido una conversación impropia. ¿De dónde sacan eso? Bien. Entonces, la verdad, yo creo que esa es una crítica mañosa y ya estamos empezando a ver que a veces aquí se trata de criticar por criticar. En fin, así es la política. Guillermo Ramírez, diputado, presidente de la UDI, muchísimas gracias por arrancar la última semana legislativa aquí en Radio Pauta con nosotras. Que tengan bonitos días por delante. Muchas gracias, que tengan una buena semana. Gracias. El Congreso se viene intenso esta última Me semana, imagino. como siempre Sí, en la última semana. ¿Van a Pero sacar bueno, esa lacuna universal o no? mira, si sale Sala Común Universal, tienen que haber algunos cambios que van a hacer que la Sala Común Universal se apruebe en marzo. Lo que sí podemos sacar esta semana es el tema de las reformas políticas. Atentos ahí porque yo creo que mañana se votan en la sala de la Cámara de Diputados. Atentas ahí entonces. Que tengan muy buen día, Guillermo Ramírez. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, hasta diputado. luego. Chao.